El regreso del universo de los Juegos del Hambre. En los pasados días, tuve la oportunidad de ver el preestreno de la nueva película de los Juegos del Hambre, La balada de pájaros, cantores y serpientes, una que nos trae de regreso a esta interesante distopía y nos explica los orígenes de Snow, este complicado villano que conocimos en la trilogía original. En este video, estaré haciendo una reseña sin spoilers de esta nueva película, cuáles fueron mis impresiones y si realmente vale o no la pena verla. Por lo que si te gustaría saber más de esta y otras películas, no olvides suscribirte a este canal. Primero comencemos por la sinopsis de esta película. Es la mañana de la cosecha, que dará comienzo a los 10º Juegos del Hambre. Coriolanus Snow, de 18 años, se prepara para una oportunidad única: alcanzar la gloria como mentor de los Juegos. La casa de los Snow, antes tan influyente, atraviesa tiempos difíciles, y su destino depende de que Coriolanus consiga superar a sus compañeros en ingenio, estrategia y encanto, como mentor del tributo que le sea adjudicado. Todo está en su contra. Lo han humillado al asignarle al atributo del Distrito 12. Ahora, sus destinos están irremediablemente unidos. La idea de conocer la historia de origen de uno de los villanos más complicados de este universo asustaba a muchos fanáticos, que no sabían si esta película cumpliría con las expectativas. Primero hablemos de Coriolanus Snow. En las películas originales, vimos que no se trataba de un simple villano unidireccional, sino que él tenía una distorsión de la moral y motivaciones. En esta película, Snow sin duda es lo que más destaca, pues vemos todo su desarrollo, desde que era un niño sufrido, hasta que se convierte en una versión similar al Snow que vimos en las películas. Es una transformación de personaje que me recordó a la de Anakin Skywalker en Star Wars, y que muestra que a veces una persona con buenas intenciones puede tomar un camino del cual no podrá regresar. Lucy Gray también fue uno de los mejores personajes en la película. Desde el primer momento que se muestra, se roba todas las escenas, y sus motivaciones son claras desde el comienzo. Ella es víctima de las circunstancias, pero siempre lucha para salir adelante. Me sorprendió mucho cómo gran parte de la historia de este personaje involucra la música. Ella está constantemente cantando, algo que algunas personas podrían considerar arriesgado, pues muchas veces se sentía como un musical, pero funcionó demasiado bien en la historia. Cada canción de Lucy tenía un significado, y fueron detalles que ayudaron mucho en su historia. Obviamente, a algunas personas no les gustará este elemento de la película, pero en lo personal, creo que fue de las cosas que más me gustó. La doctora Volumnia Gaul es un ente maligno en la historia, pero que nos da un vistazo de las fuerzas creadoras. Tras los Juegos del Hambre, nos muestra de qué mentes perturbadas salieron estas ideas y cómo se fueron creando las bases para los juegos que vimos en las otras películas. Volumnia fue de los personajes que más destacaron y que de seguro veremos más en las próximas películas. Es un personaje altamente peligroso y que ayudará a Snow a lograr sus objetivos. Ahora bien, Dean Casca Highbottom fue mi personaje favorito en la película. Aunque el personaje de Snow tiene un desarrollo bastante interesante, el personaje de Dean fue el que más me gustó. Es la persona que creó los Juegos del Hambre y que carga con una gran culpa por eso. Existen varias escenas dramáticas de su personaje que para mí fueron las mejores partes de la película y en las que no puedo profundizar sin decir spoilers, pero en el futuro de este canal estaremos creando videos únicamente para su historia. Ahora bien, esta película no se llamaría Los Juegos del Hambre sin los juegos. ¿Cómo fueron? Estuvieron al nivel de las otras películas. Si comparamos los Juegos del Hambre de las películas anteriores con los de esta película, podemos decir que los de esta película son una versión bastante simple y antigua, ya que es de los primeros Juegos del Hambre, una época en la que aún no se enfocan en el show y en el entretenimiento. Estos Juegos del Hambre son especiales porque con la ayuda de Snow se empieza a ver cuáles son los fundamentos de las próximas competencias. Vemos cómo se crean distintos mecanismos y la evolución que tuvieron estos juegos. Aunque podríamos considerar que los Juegos del Hambre fue el elemento más débil de la película, puedo decir que aún así me mantuvieron en alerta y a la expectativa de lo que ocurriría después. La historia de amor entre Snow y Lucy es un elemento cliché o repetitivo, y quizás es el elemento más genérico en la película. Pero aún así, considero que fue una pieza fundamental para unir las historias, y que aunque es una fórmula que hemos visto en otras películas, en esta funcionó bastante bien, y deja a la audiencia a la expectativa de lo que ocurrirá con la historia entre estos dos personajes. Ahora bien,
Creo que este es un buen comienzo para una nueva trilogía de los Juegos del Hambre. Nos trae de vuelta a este universo y en mi opinión es de mis favoritas de esta franquicia. Es una película bastante completa, que si no existieran secuelas, aún así funcionaría, y que nos deja con ganas de saber más de este universo. Sin duda, si eres fanático de las primeras películas de los Juegos del Hambre, es algo que no te debes perder. Sin embargo, no puedo decir que sea una película perfecta, pues así como supera en muchos aspectos a las películas de los Juegos del Hambre originales, en otros se sentía deficiente, como al mostrar los distritos o los otros participantes de los Juegos del Hambre. Aunque esta película lleva el nombre de los Juegos del Hambre, creo que lo adecuado hubiese sido llamarle Snow, pues realmente es su historia. La historia de los Juegos del Hambre es un aspecto muy pequeño de la película, y esto podría llevar a muchas personas a decepcionarse si van con las expectativas de solo ver los juegos y las distintas trampas, pues se toparon con una película mayormente dramática. Este es quizás el elemento que más me gustó, en mi opinión, pues se toca la filosofía tras la idea de los Juegos del Hambre, lo que realmente significa este deporte para los distritos y la moralidad tras los mismos. Es una película que te pondrá a pensar cuál es el lado correcto y qué hubieras hecho tú en los zapatos de Snow. No es una película que esté enfocada únicamente en la acción, se explora a profundidad el surgimiento de los Juegos del Hambre como una forma de control social y castigo hacia los distritos rebeldes. Pero se revela la verdadera razón de los Juegos del Hambre, que sin duda no decepcionará a los fanáticos. Vemos los dilemas morales que enfrentan personas como el Dean Casca Highbottom, creador de los juegos, pero también víctima del sistema. La película nos invita a reflexionar hasta dónde está uno dispuesto a transgredir la ética con tal de sobrevivir y proteger a los suyos. Y obviamente tenemos referencias a las películas originales, pero de esto hablaremos en el futuro. En mi opinión, es una película que no te debes perder, pero cuéntame lo que piensas. ¿Estás listo para ver la nueva película de los Juegos del Hambre? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal.